gracias, doctora Suárez, y agradecer por supuesto a la Asociación Colombiana de Patología por la invitación. En los próximos minutos voy a referirme a los aspectos más importantes en la evaluación y el manejo de los pacientes con hepatitis autoinmune y síndrome de sobreposición. La hepatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria crónica que se presenta en individuos con predisposición genética que se exponen a ciertos factores ambientales y han sido relevantes las infecciones previas a infecciones virales, especialmente todo el grupo de herpes virus, pero también se ha asociado incluso a infección por hepatitis A y recientemente también relacionado con hepatitis C. Todo esto lleva a una falla en el sistema de tolerancia inmunológica que se ve representado en un proceso continuo de necroinflamación y reparación, y si el proceso continúa, finalmente la generación de fibrosis y cirrosis hepática. Es una enfermedad que definitivamente es más frecuente en las mujeres, que afecta a todos los grupos étnicos y que se presenta en todas las edades, pero hay dos picos especiales y es hacia los 20 años y hacia los 40 años. En este estudio que fue presentado recientemente y que es el estudio poblacional más grande de seguimiento de pacientes de hepatitis autoinmune, 1.721 pacientes que fueron seguidas en Dinamarca durante más de 15 años reportan una incidencia que es relativamente similar a lo conocido previamente, pero la prevalencia es de 23.9 por 100.000 personas, que es una prevalencia prácticamente el doble a lo reportado en estudios previos. Nuevamente esta población se reporta que tiene un riesgo de muerte que es superior al de la población general, y especialmente el riesgo de muerte es alto durante el primer año después del diagnóstico y especialmente en pacientes cirróticos y de sexo masculino. Clásicamente se ha dividido esta enfermedad en hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 corresponde al 80% de los casos de hepatitis autoinmune, es la que vemos en pacientes adultos, se caracteriza por la aparición de anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, se puede presentar a cualquier edad y con un curso clínico variable. Y se diferencia de la hepatitis autoinmune tipo 2, que especialmente se presenta en niños. El rasgo inmunológico es la aparición de los anticuerpos anti-LKM1 y usualmente son enfermedades severas que se presentan avanzadas desde el momento del diagnóstico y son de muy difícil control inmunológico. En cuanto a la presentación clínica, es frecuente que los pacientes se quejen de síntomas generales, astenia, dinamia, malestar, dolor abdominal, náuseas, y estamos acostumbrados a la presentación en hepatitis aguda, es decir, el individuo con ictericia y con una gran elevación de las transaminasas. Pero quiero recalcar el hecho de que muchos individuos se les hace el diagnóstico estando asintomáticos y que incluso esta entidad puede debutar con falla hepática aguda. También quiero recalcar el hecho de que al momento del diagnóstico el 30% de las personas pueden estar ya con cirrosis hepática. Y al ser una enfermedad autoinmune es frecuente que coexistan otras enfermedades autoinmunes como tiroiditis autoinmune, como enfermedad celíaca, como enfermedad inflamatoria intestinal y como algunas sinovitis autoinmunes. Cuando sospechamos esta entidad debemos diagnosticarla y para eso tenemos herramientas. Las herramientas más valiosas es este score original del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune que fue planteado en 1993 y fue revisado en 1999, y como ustedes pueden ver consta de la caracterización de la población dándole diferentes puntos de acuerdo a las características de estas personas. En esta clasificación no son necesarios los hallazgos histológicos y busca especialmente descartar enfermedades colestásicas, enfermedades virales, exposición a droga y exposición a alcohol. Cuando una persona tiene de 10 a 15 puntos se considera el diagnóstico de hepatitis autoinmune probable, y esto se asocia a una sensibilidad muy alta del 100%, pero con una especificidad que apenas llega al 70%. Como podemos ver, es una escala que no es fácil de recordar y por lo tanto era necesario tener unos criterios más sencillos. Se plantearon entonces los criterios simplificados en el año 2008, en donde se toman los 4 rasgos característicos de esta enfermedad: la presencia de anticuerpos antinucleares o anticuerpos antimúsculo liso, de acuerdo al título se le da un valor; la elevación de la inmunoglobulina G, que de acuerdo a esa elevación se le da un valor; la ausencia de hepatitis virales, y en esta clasificación es totalmente necesaria la biopsia hepática con una clasificación de compatible o típica. Una clasificación típica es aquella en donde en la biopsia hay hepatitis de interfase con un infiltrado linfoplasmocitario. Y así tenemos un diagnóstico probable con más de 6 puntos y un diagnóstico definitivo con más de 7 puntos, con una sensibilidad y una especificidad que son muy buenas. Este score ya ha sido validado en 3 series retrospectivas y por lo tanto lo podemos utilizar en la práctica diaria sin ningún problema.
Después de que hacemos el diagnóstico debemos considerar el tratamiento. De entrada piensa uno que todos los pacientes con hepatitis autoinmune deberían recibir tratamiento, pero fijémonos en la diapositiva que existen indicaciones absolutas, y estas indicaciones absolutas son muy importantes tratar estos pacientes porque cuando no se tratan, los pacientes pueden progresar a cirrosis en el 82% de los casos y se asocia a muerte del 60% de la población a 6 meses, es decir, estos individuos deben tratarse. Se consideran indicaciones relativas cuando hay elevaciones de transaminasas e inmunoglobulina que están por debajo del valor absoluto, pero si los pacientes vienen con síntomas o tienen hepatitis de interfase importante en la biopsia, esos pacientes necesitarán tratamiento. Por el contrario, hay un grupo de individuos que no necesita tratamiento al momento del diagnóstico y son aquellos individuos que son asintomáticos y que tienen pruebas de función hepática normales, que tienen transaminasas normales. En estos individuos la recomendación es el seguimiento secuencial por parte del especialista, ya que en cualquier momento la enfermedad se puede activar y por lo tanto puede necesitar tratamiento. Quiero recalcar aquí el hecho del diagnóstico en el paciente cirrótico. Cuando el paciente con hepatitis autoinmune se diagnostica en estado de cirrosis, si hay importante actividad necroinflamatoria en la biopsia o hay una importante elevación en las transaminasas, este paciente se beneficia de recibir tratamiento y el tratamiento inmunosupresor no solamente controla la actividad necroinflamatoria, sino que está relacionado con reversión de la fibrosis hasta en el 50% de los casos. Por el contrario, cuando el individuo se diagnostica con cirrosis, pero está en un estado inactivo o es una cirrosis que se llama una cirrosis quemada, es decir, no hay actividad necroinflamatoria en la biopsia y las transaminasas son normales, estos individuos no deben tratarse porque el tratamiento inmunosupresor solamente va a traer efectos adversos para ellos. En cuanto a los esquemas de tratamiento, el esquema preferido es prednisolona 30 miligramos con azatioprina 50 miligramos en la fase de inducción, luego se va reduciendo la dosis y el objetivo es mantenerlo con la menor inmunosupresión posible, es decir, con dosis menores de 10 miligramos de prednisolona y 50 miligramos de azatioprina. Hay individuos en los cuales de entrada debe considerarse la monoterapia con prednisolona, como por ejemplo las personas con citopenias severas, las personas con deficiencias absolutas de tiopurinmetiltransferasa, las personas en embarazo o con cáncer. En cuanto a los esquemas de tratamiento, en el 2010 se hizo una revisión de cuáles eran los mejores esquemas y definitivamente la combinación y la monoterapia con prednisolona durante la fase de inducción se pueden utilizar sin ningún problema. En cambio, la monoterapia con azatioprina se asocia a menores respuestas e incremento en la mortalidad durante la fase de inducción y por lo tanto es una contraindicación el uso de monoterapia con azatioprina en inducción. Pero en la fase de mantenimiento la combinación o las monoterapias se comportan igual y por lo tanto el objetivo es mantener el paciente, como lo decía previamente, con la menor tasa de inmunosupresión posible, ojalá en monoterapia y con dosis bajas como por ejemplo con 50 miligramos de azatioprina. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo es la remisión de la enfermedad. Esto se logra hasta en el 80% de los individuos y es la normalización de las transaminasas y de la inmunoglobulina G. Y en los casos donde se hace biopsia secuencial, pues documentar la ausencia de actividad necroinflamatoria. Cuando un individuo responde al tratamiento y entra en remisión, tiene una sobrevida mayor del 80% a 10 años y es por lo tanto el objetivo del tratamiento. Pero hay personas que por supuesto no van a responder, van a tener respuesta incompleta, van a tener falla al tratamiento o van a tener efectos adversos serios con el tratamiento que van a obligar a alterar pues el esquema de tratamiento basal. Es importante tratar de localizar y de identificar los pacientes que van a ser difíciles de tratar y para eso hay varias herramientas. Al momento del diagnóstico, un MEL mayor de 12 identifica el 97% de los individuos difíciles de tratar. Si en la presentación aguda, es una presentación aguda con ictericia, con bilirrubina total mayor de 4.1 miligramos y además su paciente es menor de 30 años o tiene un HLA-DRB103, se ha asociado con una gran dificultad en el tratamiento. Y en cuanto al tiempo de respuesta, si su paciente no mejora o por el contrario empeora durante las 2 primeras semanas, eso es un factor muy sensible para hablarle de falla de la terapia y de tener que rescatarlo rápidamente. Y si su paciente no normaliza las transaminasas durante los primeros 12 meses, puede catalogarlo como un paciente con falla terapéutica. Cuando hay falla terapéutica, antes de pensar en implementar inmunosupresiones más severas con esquemas más tóxicos, debe considerarse estas cosas y es revisar los criterios diagnósticos, estar seguros que realmente nos enfrentamos a una hepatitis autoinmune, confirmar la adherencia al tratamiento. Estamos tratando personas jóvenes, muchas veces la gran mayoría mujeres con efectos adversos cosméticos
antieméticos con los esteroides, lo cual lleva a que la adherencia sea parcial al tratamiento en algunos casos. Deben descartarse enfermedades hepáticas concomitantes y deben descartarse los síndromes de sobreposición. ¿Qué debemos hacer en el paciente que realmente ha fallado el tratamiento o es de difícil tratamiento? El primer esquema es dejar nuevamente dosis altas de prednisolona 30 miligramos y dejar la satioprina 150 miligramos. Esto ha rescatado el 40 a 70% de los pacientes con falla terapéutica. Hemos escuchado todos hablar del micofenolato mofetil en el paciente con hepatitis autoinmune de difícil tratamiento, pero cuando uno va y revisa los artículos originales, que no son ensayos clínicos controlados, realmente la tasa de respuesta del paciente que falla al tratamiento no supera el 30%, y la efectividad o el beneficio que se presenta con micofenolato mofetil es en los pacientes que tienen intolerancia a la satioprina o que tuvieron efectos adversos con la satioprina. En cuanto a la budesonida, de la cual se ha hablado mucho en los últimos años, no es un buen esquema para rescatar los pacientes, solamente se asocia a rescate del 30% de los pacientes, pero sí se convierte en una alternativa muy atractiva para el tratamiento de pacientes con hepatitis autoinmune de novo, con enfermedad leve y que no sean cirróticos. Y esta información está soportada por un ensayo clínico controlado publicado en el 2010. Necesitamos inmunosupresores más potentes y por eso llega ciclosporina y tacrolimus. De ellos, probablemente el tacrolimus haya demostrado una mejor efectividad con tasas de rescate de hasta el 90% en dosis entre 1 a 3 miligramos cada 12 horas y probablemente se constituya en el tratamiento de elección para el paciente con dificultad en el tratamiento. Pero es un medicamento que es fuerte, que tiene efectos adversos que pueden ser severos y que por lo tanto solo deben ser usados por las personas que estén acostumbradas al manejo de este tipo de sustancias. En cuanto a la terapia biológica, también hay reportes con rituximab, con bloqueadores de los factores de necrosis tumoral, pero casi siempre los reportes son en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes concomitantes. Cuando hablamos específicamente del paciente con hepatitis autoinmune y con falla terapéutica, este año, por ejemplo, aparece un reporte con infliximab tratando 11 pacientes con hepatitis autoinmune de difícil tratamiento, con tasas de respuesta que son cercanas al 70%, pero con unos efectos adversos severos, con sepsis en el 50% de esos pacientes, y por lo tanto debe utilizarse con gran precaución en los pacientes con hepatitis autoinmune. Y finalmente, el trasplante hepático, que debe ser la opción en el paciente con hepatitis autoinmune que debuta con falla hepática aguda y tiene criterios de mal pronóstico, y en el paciente de hepatitis autoinmune que termina con cirrosis y con complicaciones y que por lo tanto necesita el trasplante, y la sobrevida a 5 años de este subgrupo de pacientes es superior al 75% y por lo tanto debe ofrecerse esta alternativa de tratamiento. Estamos acostumbrados a reconocer 3 enfermedades hepáticas autoinmunes: hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, y estamos acostumbrados a que estas poblaciones tienen características claras, criterios diagnósticos que son específicos, pero el problema es que con las enfermedades autoinmunes los pacientes pueden venir con manifestaciones atípicas, y no es raro que los pacientes de hepatitis autoinmune puedan tener algunas características de colestasis, y como tal se hace necesario descartar un síndrome de sobreposición con cirrosis biliar primaria y con colangitis esclerosante primaria. Pero caracterizar estos subgrupos de pacientes no ha sido fácil, no existen criterios diagnósticos que estén establecidos y por lo tanto no tenemos una buena información con respecto a la historia natural, con respecto al pronóstico y con respecto al tratamiento. Y para terminar de enredar las cosas, muchos autores consideran que hay otros síndromes de sobreposición, como por ejemplo la colangiopatía autoinmune, como por ejemplo la colangitis IgG4, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria AMA negativo o la colangitis esclerosante primaria de pequeños conductos, que tradicionalmente hemos considerado que son variantes de esas enfermedades principales. Entonces, en los próximos minutos voy a referirme a la información más relevante que hay con respecto a síndromes de sobreposición, pero debemos plantear o salir del hecho de que no existe una información sólida sobre estas entidades. En cuanto a la sobreposición de hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria, es la combinación, pues, por supuesto, de ambas entidades. Se ha planteado como criterios diagnósticos los criterios de París, en los cuales deben cumplirse 2 de 3 de cada uno de los rasgos que son más relevantes de cada una de estas enfermedades, pero donde debe ser primordial una biopsia hepática donde haya infiltrado periportal moderada severo con plasmocitos. Utilizando estos criterios podemos llegar al diagnóstico de sobreposición con una sensibilidad y especificidad muy buena, y cuando se aplican a las cohortes de hepatitis autoinmune se hace el diagnóstico aproximadamente del 9% de esa población de hepatitis autoinmune.
pero en la literatura está reportado que la frecuencia de los síndromes de sobreposición es del 6 al 19%, porque cada centro ha utilizado diferentes criterios diagnósticos. De la Clínica Mayo hablan que sus pacientes con sobreposición, comparado con los de hepatitis autoinmune clásica, tienen mayor tasa de hipertensión portal y complicaciones, y por lo tanto ellos consideran que tienen un peor pronóstico, pero la información de prácticamente todos los otros centros en el mundo hablan de una sobrevida similar a la de hepatitis autoinmune y una sobrevida libre de trasplante en los pacientes que responden al tratamiento, que realmente es bueno. En cuanto al tratamiento, uno lo intuye, van a necesitar tratamiento inmunosupresor para la hepatitis autoinmune y tratamiento con ácido ursodesoxicólico para la cirrosis biliar primaria, pero hay centros donde han utilizado monoterapia con tasas de respuesta que son variables, pero en el caso de la combinación es entre el 67 y el 85%, y especialmente los pacientes que tienen mayor beneficio son aquellos que tienen transaminasas elevadas y hepatitis de interfase severa. Con esta información, la Asociación Europea de Enfermedades Hepáticas, en su guía del 2009, nos recomienda que para este síndrome de sobreposición el tratamiento de elección debe ser la combinación de ácido ursodesoxicólico con inmunosupresores, pero como podemos ver, con un nivel de evidencia muy pobre. En cuanto a la se prueba una colangioresonancia y se encuentran los hallazgos típicos de colangitis esclerosante primaria, es decir, estenosis y dilataciones segmentarias. Con estos criterios usted puede hacer el diagnóstico del síndrome de sobreposición, pero en algunos casos la colangiografía es normal, su paciente tiene adicionalmente una enfermedad inflamatoria intestinal y por lo tanto la sospecha de la sobreposición con colangitis esclerosante primaria de pequeños conductos es importante y por lo tanto va a necesitar realizarle una biopsia hepática. Está reportada entonces en el 6 a 11% de los pacientes adultos con hepatitis autoinmune, pero está descrita hasta en el 50% de los niños esta sobreposición, y comúnmente se denomina colangitis esclerosante autoinmune. En cuanto a la presentación clínica, la gran mayoría de los pacientes tienen una presentación secuencial, primero la hepatitis autoinmune y posteriormente la colangitis esclerosante primaria, y la historia natural en general ha sido reportada como no favorable. En una pequeña serie que publicamos en nuestro centro el año pasado, el 66% de nuestros pacientes progresaron a cirrosis y complicaciones, y en esta serie publicada en el King College en el Reino Unido podemos ver la comparación de los pacientes con colangitis esclerosante primaria, que es la línea roja, con la serie de hepatitis autoinmune y la sobreposición con cirrosis biliar primaria, y definitivamente este grupo de pacientes tienen mayor riesgo de muerte o terminar en trasplante hepático comparado con las otras poblaciones. En cuanto al tratamiento, nuevamente la combinación de inmunosupresores y ácido ursodesoxicólico debe ser la opción, pero con una salvedad muy importante: el ácido ursodesoxicólico nunca ha probado dar un beneficio significativo a los pacientes con colangitis esclerosante primaria. Entonces las tasas de respuesta con este esquema van a ser muy variables, y nuevamente el mayor beneficio se va a presentar en los pacientes con transaminasas elevadas. Y se traslada algo de la información de colangitis esclerosante primaria, y es que pacientes que mejoran bioquímicamente, esto no se traslada en un beneficio clínico, y así los pacientes, a pesar de mejorar bioquímicamente, frecuentemente progresan en fibrosis y hasta cirrosis y complicaciones. Con esta información, nuevamente la Guía Europea de Enfermedades Hepáticas nos recomienda como elección el tratamiento de la combinación de inmunosupresores y UTCA, pero con un nivel de evidencia muy pobre. Para finalizar, doctores, y como conclusiones, hepatitis autoinmune es una enfermedad relativamente frecuente que debe diagnosticarse y tratarse a tiempo. El diagnóstico de hepatitis autoinmune se basa en criterios inmunológicos e histológicos principalmente, y deben descartarse otras patologías. Pacientes cirróticos con actividad necroinflamatoria y diagnóstico de hepatitis autoinmune deben tratarse y se benefician del tratamiento. Los síndromes de sobreposición son entidades que no tienen criterios diagnósticos establecidos y no existen estudios adecuados sobre el tratamiento de los pacientes con sobreposición. Y finalmente, el pronóstico de los pacientes con sobreposición es variable, pero probablemente sea malo en la sobreposición de colangitis esclerosante primaria con hepatitis autoinmune. Muchas gracias.